En enero de 2021, el gobierno de Países Bajos dimitió en bloque como consecuencia del escándalo provocado por el uso de un algoritmo en la vigilancia de los subsidios de apoyo familiar. Siri, que era el nombre de la herramienta, incorporaba parámetros racistas para determinar la probabilidad de que un o una ciudadana cometiese fraude. Vaya, que los diseñadores del algoritmo partían de la base de que era más probable que intentases engañar al Estado solicitando una ayuda que no te corresponde si procedías de un origen concreto. Volcaron esos prejuicios racistas al algoritmo y la máquina hizo el trabajo. Miles de familias fueron privadas del subsidio porque alguien consideró que era probable que su solicitud incluyese mentiras. Fueron lanzadas a un infierno administrativo y sin subsidio muchas de ellas incluso llegaron a perder a sus hijos. Después de un largo proceso de denuncias, el gobierno cayó por haber institucionalizado la discriminación. Hace apenas unas semanas, Cibio consiguió que el Tribunal Supremo del Estado español le diese la razón y obligase a la apertura del código de Bosco, la aplicación que se usa para determinar quién tiene derecho al bono social de la factura de electricidad y quién no. Desde Siri hasta Bosco, el recorrido de las luchas de diferentes organizaciones de la sociedad civil para vigilar y fiscalizar las herramientas algorítmicas es muy larga. Y esa es solo una de las capas de los esfuerzos ciudadanos y cívicos para que la inteligencia artificial no sea discriminatoria, no aumente las injusticias o directamente vulnere derechos. La sociedad civil, de hecho, está muy ocupada. Hay colectivos reclamando control del impacto ambiental de los centros de datos, exigiendo transparencia en las herramientas que las propias administraciones han introducido en la gestión de servicios públicos, algunos de ellos básicos, velando por que no se usen mecanismos que vulneren derechos en espacios de excepcionalidad, como son las fronteras, o peleando por el derecho a participar en los círculos de gobernanza de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha llegado cubierta de un halo de eficacia, de eficiencia y de infalibilidad, que se ha demostrado tan ciencia ficción como los robots humanoides. La preocupación por que estas herramientas no aumenten la discriminación ha acercado las posiciones de colectivos con diferentes inquietudes, desde asociaciones de consumidores y usuarias hasta organizaciones antirracistas, desde defensoras de derechos humanos hasta impulsoras del gobierno abierto, desde nuevos sindicatos hasta grupos de hackers cívicos. A menudo advertimos del riesgo que suponen los discursos que intentan humanizar la inteligencia artificial. Lo hemos hecho aquí en este podcast. Seguramente porque la única manera aceptable de humanizar la inteligencia artificial sea no tratarla como si fuera humana, sino garantizar que respeta todas las dimensiones de las y los humanos. Hoy, en este quinto y último episodio de la primera temporada de Mucho Hype y Pocas Nueces, Judith Membrives nos va a guiar para entender esta movilización de la sociedad civil para garantizar una inteligencia artificial justa, igualitaria y democrática. Estás escuchando Mucho Hype y Pocas Nueces, el podcast sobre inteligencia artificial y desigualdades, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y Oxfam Intermón con la colaboración de ETHIC, una serie de conversaciones con expertas dentro del proyecto de justicia digital global para alimentar con una mirada crítica los debates en torno a la tecnología. Soy Carlos Bajoerro. Y yo soy Natalia Pereira Martín. Y este es el quinto y último episodio de la serie de podcasts Mucho Hype y Pocas Nueces. Lo hemos titulado La regulación y la vigilancia ciudadana para una IA justa. Y estamos felices de contar hoy con Judith Membrives, a quien admiramos profundamente y con quien tenemos la suerte de coincidir a menudo en Barcelona, o en Madrid o en otros lados. Buenas tardes, Judith. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Estoy muy contenta de estar aquí. Muy bien. Como intensa activista, Judith tiene diferentes sombreros y un perfil multidimensional. Formada en filosofía, comunicación y diseño multimedia, se ha ido orientando hacia el impacto de la innovación tecnológica en las personas desde la perspectiva ética, cognitiva y social. Es la responsable de la línea de trabajo sobre digitalización y derechos humanos de la FEDEPUNCAT, la Federación de Entidades de Justicia Global de Cataluña. Y también es uno de los fundadores de AlgoRights, además de doctorande en la Universitat Oberta de Cataluña sobre estudios de datos críticos e inteligencia artificial. Judith,
En el enfoque del desarrollo de la inteligencia artificial, entre los intereses de las empresas y los de la ciudadanía, da la sensación de que vamos perdiendo, ¿verdad? Sí, es como un poco crudo, dicho así, ¿no? Pero sí que es cierto que al final hay que entender que la inteligencia artificial, no me acuerdo si era... No me acuerdo ahora qué investigador español, pero era un investigador español del cual solo me sale su nickname y no su nombre. Carlos Liberal, Carlos G. Liberal, habla de que la inteligencia artificial es una ideología, no una tecnología. Y yo estoy bastante de acuerdo con esta aproximación porque al final, desde los estudios críticos de los datos y de la IA, no entendemos la IA como una herramienta o como una tecnología sin más, sino como un sistema sociotécnico que está imbricado en relaciones sociales, que por lo tanto está atravesada por relaciones de poder, por diferentes niveles de acceso, no solo al hecho de usarla o no usarla, sino al hecho de desarrollarla o no desarrollarla y de decidir cómo se desarrolla. Entonces, es obvio que los ciudadanos, las ciudadanas, les ciudadanos no estamos ahí, pero tampoco estábamos ahí cuando se creó Internet. Entonces, creo que, aunque es cierto que ahora mismo, al menos yo estoy en un contexto en el que creo que vamos perdiendo bastante, sí que creo que hay margen para reapropiarnos de partes o de las partes positivas que nos puede traer esta aproximación tecnológica. Entonces, hay que entender que al final no estamos hablando de una tecnología, sino de un paradigma, o más que de un paradigma de esto, de un sistema que está además dentro de un paradigma en el que la innovación está como por encima de todo, hay que innovar o morir, ¿no? Y pues este discurso tan propio de Silicon Valley, pero que a la vez es heredero de la ilustración, ¿no? Pues está determinando si se regula, si no se regula, cuándo se regula y por qué se regula, ¿no? Y justamente ahora, además, con el contexto geopolítico que tenemos, porque creo que en el caso concreto de la inteligencia artificial es muy importante estar mirando todo el rato al contexto geopolítico, pues a las pocas salvaguardas que habíamos conseguido incorporar a nivel de regulación, que entiendo que ya hablaremos de esto más adelante, ahora pues el lobby de las grandes tecnológicas están consiguiendo que incluso Europa tire para atrás, ¿no? También este discurso de la competitividad, del rearme, bueno, por eso la primera como idea que solemos lanzar siempre es que no podemos pensar en la inteligencia artificial como una herramienta sin más y que hay que pensarlo más desde una perspectiva pues, de paradigma de posibilidad. ¿Qué es lo que está siendo ahora? ¿A qué cosas está afectando en la sociedad? Y cómo la podríamos imaginar diferente. Tenemos una pregunta para ti que es ¿por qué está siendo necesario que las organizaciones desde la sociedad civil, también donde me imagino que es tu lugar de enunciación aquí hoy, estén como vigilando los avances y las implantaciones de la IA? O dicho de otra manera, ¿cuáles sientes que son las amenazas a las que la sociedad civil está poniendo luz y dando respuesta en lugar de quizás la industria o los estados? Vale. Creo que con la inteligencia artificial podemos remendar algo o arreglar algo que fue el hecho de que durante el Reglamento de Protección de Datos de hace 10 años no estuvimos las organizaciones de sociedad civil, o las que estuvieron fueron las que tradicionalmente trabajaban temas de derechos digitales, que en aquel momento se enfocaba mucho a temas de privacidad, de anonimato, de lo que sería el derecho digital clásico y no el derecho humano en el ámbito digital. Que no me gusta separar los ámbitos, no soy de las personas que considera que hay un mundo digital y hay un mundo real, el mundo es mundo, ¿no? Y ahí pasan cosas, pero sí que creo que ha habido como una
como una evolución en relación al concepto de derecho digital, o que al menos las organizaciones que clásicamente se han enfocado más a derechos digitales ahora han ampliado un poco la mirada a otro tipo de afectaciones más allá de lo que sería dentro del marco normativo del derecho digital. Entonces, creo que porque la sociedad civil organizada que defiende derechos humanos, que es antirracista, que es feminista, no estuvo en Europa muy presente en los debates sobre el reglamento de protección de datos, y luego hemos aprendido la importancia que tienen estos datos a la hora de pues perfilarnos para vendernos cosas, pero también para detenernos por la calle, entender qué se nos muestra y qué no se nos muestra. Pues creo que de eso debemos aprender para que no nos pase lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces, la respuesta rápida y corta es que quien sabe de derechos humanos, quien sabe de proteger a colectivos vulnerables, son o los propios colectivos vulnerabilizados o las personas y las organizaciones que han estado trabajando en esto. Porque al principio, cuando empezamos hace 4 o 5 años a intentar introducirnos en estos espacios de gobernanza, nos decían que nosotras no teníamos nada que decir porque esto iba de tecnología y que la tecnología era una cosa y los derechos de los colectivos racializados, por ejemplo, eran otras, ¿no? Como si se seguía como manteniendo esta separación del mundo digital y el mundo real, y también había mucho esta idea de que la tecnología es neutra y la tecnología... porque vamos a tener que plantear que la gente que defiende derechos esté planteando tecnología cuando la tecnología es neutra, no va a vulnerar nada, ¿no? Es una herramienta. Es una herramienta, ¿no? El coche es una herramienta, bueno, sí, pero el coche ha determinado cómo es la construcción de las ciudades. Pues el cuchillo no es ni bueno ni malo, ¿no? No, exacto, ¿no? Entonces, bueno, creo que por eso tenemos que estar, porque al final... lo que está, si seguimos con esta idea de ideología que comentaba Carlos G. Liberal, al final es una manera de ordenar el mundo o de incidir en el mundo más que de ordenarlo. Y luego, porque creo que ahora tenemos suficiente experiencia como para saber que, pues, sobre todo lo que es la economía de los datos, que es la que sustenta al final toda esta tecnología, pues es peligrosa para el bienestar de las personas de todo tipo, es peligroso para incluso la salud de nuestras democracias y luego también está el ¿por qué no? Si la tecnología es algo que desarrollamos los humanos, ¿por qué solo las personas que estudian ingeniería tienen que ser quienes digan, ¿no? Si lo vamos a acabar utilizando prácticamente todos, ¿por qué solo? ¿No? Es como... Pero bueno, principalmente porque tenemos evidencia de que se vulneran derechos con... Pero de todas formas, hablando de esos riesgos y de las garantías, sobre todo, ¿no resulta extraño que las empresas, que las administraciones estén abrazando la inteligencia artificial como de una manera crítica y tenga que ser la sociedad civil la que advierte sobre los riesgos? Es decir, quizás no se podrían pedir más garantías a otras instancias más allá de la sociedad civil. Sí, es extraño, pero es un poco lo que ha ido pasando tradicionalmente en este sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Es decir, hasta que las organizaciones fuertes no pudieron contrarrestar el lobby de las tabacaleras, por ejemplo, el tabaco pues era algo totalmente aceptable en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que mi perspectiva a veces es un poco más radical de la que otras compañeras, porque yo, por ejemplo, no tengo claro si puede existir inteligencia artificial coherente con la justicia global y que respete los derechos fundamentales y los derechos humanos. O sea, bueno, me inclino más por el no que por el sí, pero creo que al final lo que estamos viviendo es un poco lo que ya hemos ido viviendo con todas las innovaciones tecnológicas. Primero, una industria que está muy, muy, muy especializada en vender humo, no en vender productos, porque al final la industria de la innovación tecnológica lo que vende todo el rato son promesas, ¿no? No promesas
yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me prometieron que con la digitalización iba a tener mucho más tiempo para pensar y para ser una persona creativa y tal. Y de momento no está siendo así. Al contrario, me paso el día rellenando doodles para encontrar un hueco para hacer una reunión o respondiendo correos que en una conversación hubiese sido mucho más fácil, o rellenando formularios para autorizar a mis hijos para ir a no sé dónde, cuando antes a lo mejor era simplemente una firmita y ya está, ¿no? La carga cognitiva, y ahí es donde entra la vertiente también del diseño multimedia, que implica todo lo que hacemos a nivel digital, en realidad nos está restando capacidad para pensar o para... Entonces, no tengo como muy claro que las intenciones sean de entrada otras que no sea seguir acumulando poder económico y social, básicamente. Y esto también lo digo porque antes de trabajar en el mundo de la sociedad civil trabajaba en una consultora tecnológica y trabajé también asesorando startups. Y la gran mayoría de modelos de negocio no son orientados a hacer la vida a las personas más fáciles, sino dentro del ámbito digital, sobre todo, sino a sacar el máximo de datos, porque es lo que luego se puede... Claro. Entonces, bueno, o sea, creo que es algo que ya hemos vivido con otras industrias, pero que en esta, por algunas cosas más de su propia naturaleza, pues es como mucho más evidente. Y también creo que dentro de la tecnología siempre ha tenido en general este halo de magia, ¿no? Como de que solo las personas muy expertas pueden entenderla, controlarla, dominarla. Y esto... Y también tiene como este componente más fancy, ¿no? Más moderno. Entonces esto hace, por un lado, que las administraciones digan, uy, pues sí, maravilloso, vamos a contratar un algoritmo que no sabemos ni cómo está hecho, ni qué variables está tomando, ¿no? Para, seguro con la excusa de que vamos a ahorrar dinero, porque como vamos a captar quién está haciendo trampas, ¿no? En el caso de Siri, pues vamos a ahorrar dinero, esa es la excusa. Pero generalmente viene de una promesa muy inflada por parte de una tecnológica y luego pues de un abuso, del desconocimiento o de una necesidad de querer hacerse el moderno también. Bueno, además hasta el punto de que dentro de la industria ni siquiera están haciendo su trabajo y la sociedad civil está teniendo que tapar los agujeros de detectar los riesgos y los malfuncionamientos, como es el caso de Siri, ¿no? De que está teniendo su propio algoritmo. Es como tu producto tiene un defecto y no estás siendo tú quien esté dando respuesta y ni siquiera el cliente, en este caso administraciones públicas, sino que es sociedad civil quien está teniendo que mirar ahí, ¿no? Hacer de watchdog. Tanto el caso de Siri como el caso de Bosco para mí son interesantes porque no son tecnología punta, son como muy rudimentarios. O sea, yo siempre hago la comparativa, que sé que es una comparativa bastante banal y bastante simplificada, pero para que lo entienda la gente de a pie, por decirlo de alguna manera, de que es como los tests esos que teníamos en el Super Pop en su momento, ¿no? De si mayoría A eres no sé qué, si mayoría B, pues es un poco esto. O sea, no son ni tan siquiera tecnologías que estén utilizando una gran capacidad de procesamiento de datos para poder hacer una predicción más o menos certera, ¿no? Sino que son... Bueno, pues eso. Sí, de hecho, ni entrarían en la definición de inteligencia artificial de muchas de las regulaciones, ¿no? En Europa no sería considerado. Sí, son herramientas... De todas formas, hablamos del enfoque de la empresa, del enfoque de la administración, pero también vemos como hay muchos espacios de la sociedad civil que también abrazan con entusiasmo la llegada de la inteligencia artificial, precisamente con esas promesas, ¿no? Y sobre todo con esas promesas de ahorrar costes en un espacio, el de la sociedad civil, que siempre tiene muchas limitaciones. Entonces, a estos espacios que en teoría están en nuestro lado, digamos, ¿cómo les explicamos que quizás el problema no es cómo funcionan las herramientas, sino que el problema es mucho más de marco? Bueno, no sé exactamente cómo les explicamos, porque realmente aquí entraríamos otra vez también en el tema de las narrativas, ¿no? La narrativa acerca del hype alrededor de la IA es muy potente
y realmente hasta que no consigues, o al menos mi experiencia es que hasta que no he conseguido tener un espacio de 3 horas de explicar el contexto, el marco en el que se está desarrollando esta tecnología, y luego ahora si quieres vamos a ver cómo funciona y vamos a ver tal, ¿no? Porque estoy recibiendo como muchas peticiones ¿nos puedes hacer un curso de cómo utilizar éticamente? Que es una palabra que además yo no utilizo nunca, generalmente, de uso ético. Para usar la IA generativa, ¿no? Porque queremos usarla, pero sabemos que hay algunos problemas, pero tal. Entonces, en mi caso, yo tengo una formación planteada en la que estamos 1 hora y media entendiendo cuál es el contexto de desarrollo de esta tecnología, cuáles son los impactos desde una perspectiva ecológica, un poco, pues, a partir de ahora no necesitaré hacerlo porque podré compartir este podcast, y entonces, a partir de aquí es cuando con estas organizaciones hemos podido empezar a construir, vale, obviamente yo no puedo decirte no la uses, porque al final el contexto en el que estamos es propicio para que todos la usemos, incluida yo, no. Pero al menos que cuando te vayas a plantear unas políticas de uso, que es lo que están haciendo muchas de las organizaciones, pues te las plantees desde una visión lo más crítica posible y no desde la perspectiva solo del sesgo, ¿no? Por ejemplo, que es donde se está poniendo mucho el foco, del sesgo que reproduce, o ahora también empieza a haber la batalla sobre el agua, ¿no? El agua que consume, que por ejemplo, me lo he encontrado ya en varias formaciones, que la persona vegana que hay en el equipo me dice, bueno, comer hamburguesas también gasta mucha agua, ¿no? Sí, ok, también. Y a lo mejor, también abogo por la reducción del consumo de carne, ¿no? Pero que no va de si tienes que elegir entre comerte la hamburguesa o utilizar ChatGPT, sino que si lo vas a usar, al menos seas consciente de todo el impacto, y no es solo el ecológico, también qué le está haciendo a tu cerebro esto, porque ahora ya empezamos a tener investigaciones sobre qué pasa cuando vas delegando todo. Y bueno, y al final yo siempre explico lo mismo. A mí me preocupa mucho el mundo en el que van a vivir mis hijos. A mí el mundo en el que vivo yo ya no me... Y creo realmente que si todo el mundo empieza a utilizar inteligencia artificial generativa sin ton ni son, sin criterios y sin pensamiento crítico, es que no hay tanto planeta, no hay planeta para tanta IA. Entonces... pues de la misma manera que hay personas que se replantean el uso del coche, el uso de, ¿no? O volar, volar menos, etcétera, pues creo que hay que hacer esta reflexión con la IA generativa, y que cuanto antes la hagamos, mejor, porque cuando ya todo el mundo esté acostumbrado a usarla, pues ya... Sí, me acuerdo con Paola Ricaurte, en un episodio anterior, hablábamos de cómo la gente ha perdido la capacidad de moverse en el espacio, porque y se ha vuelto dependiente como de las aplicaciones, además muy concreto de algunas aplicaciones para moverse en el espacio. Me recuerda a lo que dices, y me encanta la frase de no hay planeta para tanta IA. Esta la vamos a enmarcar, nos la vamos a poner ahí en el Queríamos ponértelo todavía más difícil y llevarlo a la sociedad en general, la ciudadanía. O sea, si ya es difícil dentro de las organizaciones de la sociedad civil, además también con esta sensación de carrera, que en el podcast hemos hablado en otras, que yo creo que todas las personas y todas las organizaciones se sienten, o sea, los estados ya a nivel geopolítico ya es como un otro nivel y otra capa, pero se siente que si no se quedarán atrás y se quedarán obsoletas, ¿no? Entonces, llevando la pregunta que te hacía Carlos a la sociedad en general, ¿qué crees? O sea, ¿crees que la sociedad es consciente de las ramificaciones, sobre todo en justicia o injusticia global, que tiene el despliegue de la IA? No. Aparte de dar formaciones a lo que serían ONGs clásicas, también estoy dando formaciones pues como en mi pueblo saben que hablo de IA, pues me han pedido formaciones en algunos centros educativos. Y lo primero que me sorprende es que la gente no es consciente ni tan siquiera de la materialidad de Internet, ya no de la IA, sino de Internet, la nube, ¿no? La nube... No voy a entrar porque creo que ya habéis entrado en otros podcasts. El éxito narrativo de la nube. Pero sí, exacto. Entonces, claro, ya partimos de la base de que la gente está utilizando herramientas digitales constantemente sin ser consciente de lo que eso está provocando a nivel ecológico y mucho menos
plantearse que puede haber personas dentro de la cadena de distribución, vamos a decirlo, de ese producto. O sea, cuando hablo de las consecuencias materiales, ecológicas, todo el mundo alucina, pero cuando hablo de las consecuencias en según qué cuerpos, como los de los data workers, ¿no? Los etiquetadores y limpiadores de datos, claro, la gente no tiene ni idea de cómo funciona la tecnología. Y creo que ese ha sido como la gran batalla que hemos perdido en relación a la industria. La industria se ha preocupado de hacértelo todo extremadamente fácil, integrado, y que tú ni siquiera te plantees cómo funciona un ordenador, ¿no? O de qué piezas se compone un ordenador. Pues si ya resulta problemática que no lo sepamos en algo que sí que tiene un cuerpo físico, imagínate en algo que es una interfaz, ¿no? Que es que no sabemos ni tan siquiera qué hay detrás de todo esto. Lo que sí que me sorprendió un poco cuando o sea, he dado formación a médicos, ¿no? al Departamento de Salud de la Generalitat, y he dado formación a adolescentes. Y me sorprendió de los adolescentes que tienen súper claro que la IA generativa se inventa las cosas, que no es una herramienta fiable, que no... O sea, más claro que los médicos. Uf, qué peligroso. ¿No? Entonces, no sé, tengo como una pequeña esperanza por las nuevas generaciones de que al final viven en un mundo que ha estado ya de entrada tan mediado por las nuevas tecnologías y por todo esto, como que o sea, tengo la esperanza, no es ni la intuición ni es una opinión, es una esperanza de que les afecte menos, por decirlo de alguna manera. Pero que hay afectación a nivel cognitivo es evidente y creo que la gente también o sea, cuanto más se usa, más gente se da cuenta de que hay cosas que son un bluff. Pero sí que me parece peligroso la deriva del uso a la que estamos yendo, ¿no? Que dentro de la administración, dentro de nuestras organizaciones se plantea desde una perspectiva de productividad, que aquí puedes cuestionarlo desde la perspectiva de que nosotros no queremos entrar en esta rueda, ¿no? De la competitividad empresarial, etcétera, pero al final es el sistema en el que vives. Pero a nivel personal o a nivel de sociedad se está utilizando, es el primer uso ya este año como compañía, como consejero, como pareja incluso, ¿no? Y eso es lo que, o sea, a mí esa parte me preocupa muchísimo más, porque realmente si ya hay quien cree que con las redes sociales hemos perdido la capacidad a veces de relacionarnos entre nosotras, que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esto, porque al final te estás relacionando con otras personas, pero es que aquí ya directamente no te estás relacionando con otra persona, ¿no? Entonces, me preocupa bastante más a nivel de sociedad lo que puede pasar si estamos todos conectados con algo que al final es como un filtro burbuja en el que realmente no interactúas con nadie más, ¿no? El otro día leía un informe que decía que no sé si era uno o una, de cada 5 adolescentes estadounidenses había mantenido una relación afectiva con un chatbot. Sí. O sea que esto. Un poco perspectiva de futuro preocupante, ¿no? Al menos. Sí, no sé, o sea, a lo mejor se lo acabarán tomando algo, o sea, al final yo creo que habrá de todo, ¿no? Que hay personas que a lo mejor ya están en una situación de vulnerabilidad, como el chico que se suicidó, ¿no? En Estados Unidos, creo que fue también, que ya están en una situación de vulnerabilidad y que esto obviamente explota esta situación de vulnerabilidad, porque al final la economía de la atención es la que manda aquí. ChatGPT no quiere darte la mejor respuesta, quiere que pases el máximo de tiempo posible contándole cosas. Entonces, por eso está todo el rato intentando satisfacer, aunque no sepa la respuesta correcta, ¿no? Y cada vez que termina te dice otra opción, ¿no? Lo he redactado así, ¿quieres que te lo haga en un tono más así, más asá, que te lo adapte para no sé qué, ¿no? Está todo el rato diciendo no me dejes, básicamente. Entonces, no sé, seguramente aquí estoy bastante sesgada porque mis hijos son como bastante críticos con esto y tienen como muy claro que que esto es un juguete más para ellos, ¿no? Entonces quiero pensar que hay parte de la juventud
que no lo tiene tan mitificado como lo tenemos los adultos. Pero es cierto que es algo que ahora mismo está siendo como bastante complicado claro, es que es muy difícil de explicar qué es, cómo funciona, porque es problemático, no puedes hacerlo en una conversación de 5 minutos. Y los otros en 5 minutos te dicen que te escribe todos los correos, que puedes hablar el idioma que quieras y que además puedes tener una relación con alguien que te va a decir que sí a todo, ¿no? Entonces, es un poco como el discurso... La competencia es desigual. Claro, sí. Es que ¿cómo compites contra esto? Volviendo al marco de la regulación, y tú antes planteabas lo conflictivo de esta idea de uso ético y este tipo de cosas, ¿no? Que también seguramente es una de las grandes victorias de la industria, que ha conseguido dejar a un lado el uso legal o los derechos y ha impuesto esta idea de ético, ¿no? Incluso hay algunos espacios en los que existían regulaciones previas. No sé, puedo pensar en el derecho a la intimidad, en el derecho a cuestiones laborales, por ejemplo, en el copyright, en toda una serie de ámbitos en las que existían regulaciones previas, pero aparentemente parece que la IA se despliega en una especie de vacío legal, ¿no? Y se reclaman regulaciones explícitas para la IA a pesar de que ya había marcos previos, ¿no? ¿Por qué crees que se produce esa situación o a dónde nos conduce esa situación? Creo que se produce por un poco la propia genealogía de la IA. O sea, la IA al final se desarrolla partiendo de esta máxima o de esta idea, por eso yo siempre hablo también de corriente de pensamiento, ¿no? De que es posible emular el razonamiento humano en una máquina. Que esto es algo que ya de entrada... Desde mi lugar de enunciación ponemos bastante en duda, pero bueno. Entonces, partiendo de esa como promesa inicial de la IA, más o menos todas estamos familiarizadas con conceptos como la superinteligencia, ¿no? La singularidad, que es el momento en el que la IA de repente se dará cuenta de que existe y decidirá qué hace con nosotros, ¿no? Como humanidad. Claro, es que estas narrativas que a lo mejor a la gente de a pie le pueden parecer conspiranoicas o cuentos chinos o lo que sea. O fascinantes. O fascinantes, ¿no? Ciencia ficción pura, son las ideologías que están marcando el desarrollo. Y por lo tanto también son las que están marcando la regulación, porque la regulación al final viene muy marcada por el lobby, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que seguramente no era necesario desplegar regulación propia o específica para la IA tal y como lo ha hecho Europa, sino adaptar la regulación ya existente a una nueva forma más y a lo mejor desplegar regulación específica para ciertos usos o aplicaciones concretas de la IA, porque precisamente el problema que tuvimos con el reglamento de inteligencia artificial cuando se empezó a plantear... Bueno, primero se hizo todo esto de la IA trustworthy, ¿cómo sería? Fiable. Fiable y todo, confiable, ¿no? Confiable, exacto. El marco, ¿no? Pero cuando se empezó ya a hacer reglamento puro y duro, la IA generativa ni estaba... Y, bueno, los legisladores no la esperaban. El resto sí que sabíamos que en algún momento iba a saltar. ¿Y qué pasó? Que cuando se abrió el modelo comercial de GPT, el primer ChatGPT a 2022, se estaba a punto de terminar la negociación sobre el reglamento de la IA y no incluía ni una frase que pudiera poner orden jurídico a esa nueva herramienta, interfaz que había salido. Y se hizo, o sea, ya nació como bastante. Y luego lo que estamos viendo ahora con toda esta estrategia de desregulación que está iniciando la Unión Europea, o la Comisión Europea, perdón, es que está... o sea, el reglamento de la IA y esta narrativa de que la IA nos puede ayudar a ser más competentes, a ganar soberanía, porque ahora también tenemos el problema de la soberanía, ¿no? Porque tenemos a Trump de jefazo en Estados Unidos. Está abriendo la puerta a que se abran otras regulaciones, ya no solamente esta. Se está planteando que a lo mejor el reglamento de protección de datos también habría que simplificarlo porque necesitamos tener acceso a los datos para poder entrenar inteligencia artificial, etc.
Luego lo que han sabido hacer muy bien también siempre desde el sector tecnológico es apropiarse del conocimiento abierto, del conocimiento compartido, y entonces en el caso de... Y luego también utilizar la piratería siempre bajo esta excepción de la investigación, ¿no? Yo puedo coger y robar toda la base de datos de no sé qué revista académica porque estoy haciendo investigación acá, ¿no? Para desarrollar esto. Bueno, ya, pero tú vas a acabar desarrollando un producto para que yo acabe pagándote para poder consultar cosas de mis papers que están publicados, ¿no? Es como esta parte como depredadora, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta, no me acuerdo exactamente cómo era. Sí, la regulación. Yo creo que ahí es que el lobby lo hizo muy bien. Bueno, de hecho, has mencionado no solo lo hizo 3 muy bien, veces. es que no tenemos dinero para competir contra ellos, básicamente. Bueno, o sea, has mencionado, vamos a volver a desregularización ya este escenario, Sí. y además con Cecilia Ricap hablábamos justo del capitalismo de monopolio intelectual, que es lo que acabas de explicar fenomenal. Has dicho el lobby 3 veces. Queríamos profundizar, ya has puesto el marco de la AI Act o el reglamento de inteligencia artificial. Si nos quieres contar un poco más de cómo fue tu experiencia en todo el proceso de incidencia ahí, la valoración de la regulación final y, por supuesto, sobre todo queríamos preguntarte por el lobby, ya dicho 3 veces. Un poco de salseo. Sí, un poquito de chisme el de lobby? qué A había ver, yo el pasado. salseo no lo tengo porque no estoy en Bruselas, gracias por no estar en Bruselas, también lo digo. Pero bueno, yo lo viví bastante mal. O sea, estuve a punto de irme a hacer pan, de plegar, y porque realmente, o sea, fue claramente un David contra Goliat. Conseguimos rascar alguna cosa que finalmente se acabó prácticamente, o va a acabar ahora siendo eliminada. Pero pasó una cosa que sí que me parece interesante destacar, que fue bueno, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba un proceso de creación de una legislación nueva a nivel europeo, o sea, me lo empollé todo para este proceso. Entonces, no sabía que había esto que se llaman los trílogos, ¿no? Que es que una vez ya tanto Comisión como Parlamento Europeo han votado su postura final en relación a esa ley concreta, ¿no? Pues se juntan para hacer el merge, ¿no? Entre yo puedo quitar hasta aquí, tú quitas hasta aquí, etcétera. Y esto, que además me parece fascinante que tengamos como tan normalizado, que es un proceso súper opaco. No hay actas de estas reuniones, no, o sea, son a puerta cerrada, no se sabe nada de lo que pasa en estas reuniones. Es puro regateo. Es puro regateo, creo, vaya, no he estado dentro, pero por lo que me ha llegado. Y el 6 de diciembre del 2025, 24, 23... Me acuerdo porque yo estaba en un campeonato de básquet, o sea que yo estaba siguiendo todo esto, claro, es festivo aquí, en un polideportivo. Bueno, pues sí que se empezaron a filtrar cosas de lo que estaban intentando cargarse de la posición del Parlamento, del Europarlamento, que era con la que estábamos como más a gusto desde la sociedad civil, porque, por ejemplo, pues se pedía la prohibición absoluta del reconocimiento biométrico, ¿no? De las emociones, etcétera. Y, bueno, pues desde dentro alguien empezó a filtrarlo. Pero luego sabimos que había prensa dentro también. En ese momento España era presidenta de la Comisión Europea. Y, bueno, había como, parece... No lo sé, porque no estoy dentro de la cabeza de los que nos gobiernan, pero sí que yo vi como que había mucho interés de posicionarse a nivel europeo por parte de España y esto es algo que durante el 23 se vio claro, ¿no? Que se fueron lanzando cosas, que si la ESIA, ¿no? La Agencia Española de Supervisión de Datos, que si el Sandbox, que se fueron lanzando muchas cosas que luego ninguna acabó siendo una realidad 100% o empiezan ahora a desarrollarse. Y total, que, o sea, luego nos enteramos que a pesar de que en esas reuniones no pueda haber nadie de fuera, pues en las salas de espera sí que había gente de grandes empresas tecnológicas que todos conocemos, todos
todas las empresas que se os pasen por la cabeza cuando digo grande tecnológica, pues esos, ¿no? Estamos hablando de que estos lobbies invitan a desayunar, a cenar, a comer cada día a la gente de la comisión, a la gente a los europarlamentarios. Estamos hablando de que estas empresas luego vienen y nos prometen, por ejemplo, en España, no sé cuántos puestos de trabajo por poner un centro de datos. Entonces, claro, no es un reglamento. No, es un artefacto que articula muchas más cosas. Y pues nada, 30 organizaciones allí diciendo queremos derechos humanos, pues no. O sea, otra cosa que antes has dicho, esto ha sido un triunfo de la industria, otra cosa que yo creo que ha sido un triunfo de la industria y que, por ejemplo, fui a dar clase al grado de IA de la Autónoma y me di cuenta de lo problemático que era, es que ahora parece que hay como un derecho a innovar que pasa por encima de todos los derechos, ¿no? Y que, bueno, pues que si yo tengo el derecho a desarrollar una tecnología que pueda hacer esto, aunque esto que haga esté mal, pues no, ¿quién eres tú para venirme a decir que no tengo que desarrollar eso porque está mal, ¿no? Y entonces han puesto como esta dicotomía de regulación o derechos, versus innovación, que es una dicotomía totalmente falsa. No puede haber binarismo entre innovación y derechos. Si tu innovación no respeta derechos, es que no, pues es que no es innovación, ¿no? Porque innovar tiene que ser dentro de los marcos que nos hemos establecido todos para vivir en sociedad. Entonces, bueno, pero en realidad es una derivada más de ese discurso, ¿no? De si pones límites, si regulas, te vas a quedar atrás, ¿no? Antes no se puede poner puertas al campo, ¿no? Cuando con internet, no, porque tal, y ahora no, si pones límites, nos quedaremos. Pero igual tendríamos que insistir, ¿no? O igual la idea es esa, o sea, cuando decimos si pones límites, estamos poniendo en duda si tenemos que garantizar que se respetan derechos o no. O sea, es que yo no hablaría de límites, ¿no? Claro. Es que yo no hablaría de un límite, yo hablaría de que si innovar tienes que garantizar que los derechos se están respetando. Ya está. O sea, es que yo no puedo, no sé, inventarme unas gafas que vayan matando a todo el mundo que me mire mal, por ejemplo, ¿no? Con un láser, porque sí me las puedo inventar, pero no las puedo poner en el mercado, ¿no? Pues bueno, tú si quieres innovar en algo que es lesivo para el resto, pues innova, pero no lo puedes poner en el mercado, ni con fines de investigación debería de ser, ¿no? Sí, entonces es una narrativa que genera este terreno fértil para la desregularización que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Es como el campo de batalla perfecto para ir eliminando, que además queríamos preguntarte directamente, o sea, ¿se consiguió sacar adelante una regularización? Antes has dicho que estamos viendo cómo eso se va hacia atrás. ¿Qué querías decir? Vale, nuestra valoración del reglamento de inteligencia artificial fue que Europa... Bueno, también esto es una visión siempre muy eurocentrada, etcétera, ¿eh? Pero que Europa dijo en su momento que quería ser el faro moral de la tecnología, ¿no? Que mientras pues China desarrollaba un tipo concreto de tecnología y Estados Unidos era el Far West, ¿no? Es que incluso se hablaba de esto, ¿no? Del gran hermano chino versus el Far West de Estados Unidos, y Europa tiene que ser el faro moral, ¿no? Entonces hablaban de las normas de oro, ¿no? Del estándar de oro hablaban. Entonces, bueno, nuestra valoración fue que no era un estándar de oro, que había tantas excepciones que abría la puerta realmente a que nada estuviera regulado, ¿no? Y que se había fallado en proteger a los colectivos más vulnerabilizados. Pero aparte, ahora, y esto también tiene mucho que ver con esta acusación que se ha hecho siempre hacia Europa de que es burocrática, ¿no? De que se está utilizando esto para decir, ok, pues vamos a desburocratizarnos, vamos a simplificarnos, y simplificar, según Europa, implica desregular, porque la semana pasada, precisamente, que estuve en una reunión, yo decía, ¿quieres simplificar la AI Act? ¿Vale? Cárgate todas las excepciones. ¿No? O sea, tú estás diciendo que el reconocimiento biométrico está prohibido excepto aquí, por seguridad nacional, que tienes que cumplir con no sé qué requisitos para poder utilizar lo que tal. Cárgate todo esto, prohíbelo.
y ya está. ¿Qué más simple que eso? ¿No? No tienes que hacer todo un proceso burocrático para implementarlo. Es que a lo mejor no queremos este tipo de tecnología porque no aporta nada mejor a la humanidad en realidad, ¿no? Y esto, bueno, pues claro, para alguien de la comisión es como muy radical cómo voy a poner este tipo de... Pero vemos como es un tema de discurso todo el rato, ¿no? Porque al final vamos a simplificar para ganar competitividad. Bueno, pues a lo mejor competitividad bajo qué marco, porque competitividad en defensa de los derechos humanos podemos simplificarlo de otra manera, ¿no? Entonces... Y bueno, ahora lo que está haciendo Europa es, a través además de un mecanismo que no se había utilizado hasta ahora en todo lo que es la regulación europea, que es el Omnibus. O sea, me podrían convalidar algo, ¿no? De relaciones internacionales o algo así. Porque algo de derecho europeo, derecho comunitario. No sé, me he hecho un máster aquí en estos años. Pues, bueno, están aplicando estos paquetes Omnibus que lo que hacen es revisar varias directivas y reglamentos para ver, pues esto, por dónde pueden simplificar, que al final es desregular, y no solo en el ámbito digital, también en otros ámbitos, pero bueno, el que sigo yo es el digital, que es el primero que además ahora están mirando, y se incluye no solamente el reglamento de inteligencia artificial, se incluye el reglamento de protección de datos, se incluye las normativas que se han aprobado no hace mucho tampoco para intentar controlar todo el tema de las plataformas, ¿no? La ley de servicios digitales, la de mercados digitales. Bueno, van por paquetes intentando pues eliminar trabas para poder desarrollar no solo tecnología, también otras cosas. Y esto está muy relacionado con el rearme europeo, porque dentro de lo que es esta nueva ola de industria, o de carrera armamentística, casi podríamos decir, la gran promesa es la inteligencia artificial. Hemos hablado en varios momentos de narrativas, de discursos y tú sabes que a nosotros aquí en Mucho Hype nos gusta mucho hablar de las narrativas, pero nos has dinamitado diciendo que igual tendríamos que centrarnos en construir soluciones más que en el entretenimiento de discutir narrativas, ¿no? A pesar de que hayas ido ahí a nuestra línea de flotación, ¿nos puedes explicar un poquillo esta idea, ¿no? De, bueno, vamos a dejar de hablar tanto de cómo hablamos y vamos a ir a construir soluciones. Sí, es algo que creo que o sea, sobre todo en el ámbito digital, está poco explorado. O sea, sí que tenemos ciertamente comunidades de código abierto, de mucha gente que desarrolla sus propias herramientas, etcétera. Pero en el caso concreto de la inteligencia artificial, por ejemplo, hay que partir de la base de que para poder tener inteligencia artificial generativa, no inteligencia artificial de otro tipo, ¿vale? Estamos utilizando IA para hablar de la generativa. Necesitas tener, pues muchísimos datos para poder alimentar, y eso pues generalmente no los tenemos nosotras. Y dos, mucha capacidad de procesamiento, que tampoco las debemos tener nosotras. Entonces, toda solución que ahora se plantee de crear inteligencia artificial para la justicia global, una inteligencia artificial abierta, ¿qué tal? ¿No? O como los modelos estos que está generando España, ¿no? Alia, que es en catalán, en castellano, en castellano, euskera, gallego, etcétera. El fundamento sobre el que se crean es el mismo. No puede haber inteligencia artificial generativa tal y como está planteada y tal y como se ha desarrollado, que no sea extractiva, predadora y altamente problemática desde una perspectiva material, sobre todo. Luego podríamos intentar, pues, ¿qué pasa si la entrenamos con datos sintéticos, etcétera, ¿eh? Entonces, yo no digo que no tengamos que hablar de las narrativas, y de hecho el contexto en el que hice esa crítica a las narrativas estaba pensando más en toda la relación, en todo el tema de la ultraderecha y no tanto en la parte tecnológica, ¿eh?
Pero sí que me da la sensación, y esto también es una reflexión que hicimos la semana pasada en el encuentro que tuvimos con todos los activistas de derechos digitales, estudios críticos de la IA, etcétera, que estamos todo el rato intentando ver cómo confrontamos este discurso de innovación versus derechos, cómo confrontamos esta idea de que la IA es mágica, es maravillosa y nos va a salvar a todos del cambio climático, de trabajar y de todo, ¿no? Cómo estamos pensando mucho cómo confrontar estas narrativas que ya hemos visto en la hora esta que llevamos de conversación, que es dando mucho detalle, y es muy complicado mantener la atención de la gente tanto rato, y no estamos pensando en qué alternativas reales tomaríamos nosotros, pero es que tampoco nadie nos paga para ello. Es decir, la crítica que yo hice iba más desde una perspectiva incluso de financiación, de que nadie te está financiando para que pienses inteligencia artificial desde otras coordenadas, que a lo mejor desde otras coordenadas pues sería, no sé, hay gente que tiene un proyecto que es AI Slow, ¿no? Más pequeña, con criterios de escasez, con criterios de cuidado, de recolección de los datos desde una perspectiva de cuidado, por ejemplo, ¿no? Que obviamente todo es más lento. O sea, eso es lo primero. Sí, las tecnologías chiquititas que decía Paola Ricaurte. Sí, de hecho tienen el proyecto. Sí, o sea, pues en Europa nadie está pagando para que hagamos eso, pero en cambio hay muchísima financiación para que confrontemos el discurso, ¿no? Entonces, bueno, es lo típico de estar intentando que esté ¿no? Que esté distraída mientras van haciendo las cosas para que no piense cómo sería hacerlo desde otra manera, ¿no? O no vaya y me inspire de lo que está haciendo otra gente desde otra manera, ¿no? Entonces iba la crítica más por aquí. Obviamente yo creo que el cambio social o la transformación social es un engranaje que incluye narrativa, procesos. O sea, no creo que la narrativa tenga que desaparecer, sino que la crítica iba más en relación a, jolines, llevo, desde que he vuelto de vacaciones de verano, solamente hablando de discurso y narrativa, Este mes de octubre hay 80 como eventos distintos solo aquí en Barcelona sobre cómo confrontar los discursos de odio, cómo confrontar a los tecnobros, como tal, y ninguno de, vale, ¿cómo creamos nuestras infraestructuras, ¿no? Que me consta que hay gente que lo hace desde, ¿no? Donastec, por ejemplo, o sea, que sí que hay ejemplos, pero que, bueno, pues que sí que es cierto que a veces estoy como un poco saturada de tanta narrativa y vale, pero ¿cuándo cacharreamos con cómo sería lo nuestro, no? Sí. Bueno, es una perspectiva muy interesante. Estamos acabando el episodio, pero antes de hacerte la pregunta final, queremos, a ver si te sale, darnos un poco de luz. Entonces pensábamos en preguntarte una pregunta así como naif y nos ha salido que si nos podrías compartir alguna victoria o alguna pequeña victoria que nos ayude a tener esperanza desde la perspectiva, estábamos pensando de sociedad civil versus el aparato y el gran lobby y bueno, en este espacio. Vale, aunque es cierto que no sé, que no tenemos una fuente 100% verídica, para mí fue bastante... No voy a decir que me puse feliz porque el contexto no es para estar feliz, pero fue como, bueno, al menos la presión está sirviendo para algo. Cuando se descubrió que uno de los centros de datos de Microsoft que estaban siendo utilizados para alimentar toda la parte digital del genocidio que está cometiendo Israel en Gaza y en los territorios palestinos ocupados, cuando se descubrió que ese centro de datos estaba en suelo europeo y se presionó a Microsoft para que al menos descontinuara ese programa. Obviamente seguro que está descontinuando otros programas, pero entonces esto... Luego también la campaña que se hizo para salir de Twitter, también para mí fue como una pequeña victoria ver que muchas organizaciones se sumaron a la campaña, porque inicialmente parecía como que si se salía de Twitter las organizaciones íbamos a morir, ¿no? Y íbamos a no poder comunicar nunca más de la vida. Pero a nivel de inteligencia artificial como tal...
pocas victorias tenemos, lamentablemente. Conseguimos, conseguimos también gracias a la presión y a que al final un partido político se hizo eco de las demandas y lo llevó al Parlamento, a la Generalitat de Cataluña, que no se hiciera una prueba piloto de reconocimiento de emociones en una cárcel catalana, que se quería como predecir cuándo un preso se iba a poner violento, ¿no? Mediante cámaras y bueno, esta pseudociencia, porque el reconocimiento de emociones es una pseudociencia. Y lamentablemente, así como grandes triunfos no tenemos, creo, aún, aunque creo que los vamos a acabar teniendo porque sí que creo realmente que cada vez hay más gente consciente de que quizá no de toda la problemática alrededor, pero sí como que no es trigo limpio, ¿no? Esto de la IA. Y también para mí, otra victoria es que pues ahora ya llevamos 5 años con esto y dando la tabarra un poco, ¿no? En España con esto y tal, y que ya no me pregunten o me cuestionen por qué digo que la IA no es neutra. Esto para mí es una victoria. Es como, bueno, al menos la gente ya, ¿no? Empieza a tener claro ciertas cosas. Bueno, no está tan mal, no está tan mal. Antes nos has dicho que tú no crees que pueda haber una buena IA, pero tenemos una pregunta recurrente que le hacemos a todo el mundo, que es esta de cómo debería ser la inteligencia artificial para que realmente sea beneficiosa para la humanidad y para el planeta. Bueno, yo creo que posiblemente aboliría lo que entendemos ahora mismo por inteligencia artificial, sobre todo la generativa. O sea, no. Pero sí que creo que la tecnología predictiva o los sistemas algorítmicos predictivos pues tienen capacidad para mejorar la vida de las personas, sobre todo en el ámbito de la salud, es donde creo que más. También si algo sabe hacer o si algo saben hacer los sistemas algorítmicos es trabajar con gran cantidad de datos y hacer predicciones. Entonces también creo que si lo estuviéramos utilizando desde esta perspectiva nos podría ayudar a mitigar o adaptarnos al cambio climático, porque mitigar no sé hasta qué punto ya podemos mitigar ciertas cosas. Y yo realmente creo que no pararé hasta conseguir el robot que me tienda la ropa, me la plegue y me la ponga donde toca, que es tanta IA y no podemos conseguir esto, ¿no? Es como... sí. Pero realmente creo que sería aquella tecnología que realmente nos sirva para, por un lado, bueno, ya nadie se le escapa que yo soy anticapitalista, entonces que nos pueda ayudar a pensar otro orden social y otra manera de vivir en coherencia con el planeta que tenemos y con lo que somos al final seres que no tenemos ninguna necesidad de estar todo el día produciendo. Somos seres humanos, no seres productivos. Entonces, una que nos acerque hacia ahí es la que creo que tendríamos que estar pensando. Muy bien, Judith. Muchísimas gracias por este esfuerzo de compartir estas reflexiones y este proceso intelectual que a nosotras nos sirve mucho y esperamos que a la gente que nos escucha también les sirva. Este es el 5º y último episodio, pero quedan todos ahí. Entonces también invitamos a la gente que nos ha estado escuchando a que visite la web del proyecto, muchohype.org, donde encontrará los 5 episodios, los 5 videopodcasts, las 5 transcripciones y si no, que lo pueden escuchar también en el canal de Spotify de Ethic. Y con esto, contigo, cerramos un poco esta primera temporada con la satisfacción de todas las conversaciones que hemos tenido fantastiquísimas, ¿no, sí, Nat? Y hasta la próxima. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias a vosotros. Gracias.